Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos de nuevo a Humanistas sin complejos. Hoy volvemos a recibir a Jordi Esteva para hablar sobre su libro El impulso nómada. Estoy muy contento de tenerlo otra vez por aquí. Y es un libro editado también por la editorial Galaxia Gutenberg. Nada más, dejo toda la información en la descripción del episodio y espero que disfrutéis de la charla. Empezamos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí. Y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Jordi, de nuevo a Humanistas sin complejos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Ha empezado bien el año. Y la última vez que hablamos, me acuerdo que te dije, creo que te volveré a contactar para el libro anterior del que hablamos, El impulso nómada. Muy bien, pues genial, sí, sí. He cumplido mi palabra. Ya lo veo, sí, encantado. En el anterior podcast, Jordi, hablamos de Viaje a un mundo olvidado Sí. y que era como una segunda parte, aunque a ti no te gustaban demasiado estas palabras, pero allí ya salió, se asomó a la cabeza el libro del que vamos a hablar hoy, que es El Sí. impulso nómada. ¿Qué nos puedes explicar un poco de este libro? Sí. Bueno, lo de la segunda parte, cronológicamente, desde luego, viene uno detrás del otro, ¿no? Pero los considero bastante independientes porque, así como Viaje al mundo olvidado es un poco, bueno, es un poco no, es mi salida al mundo a buscar unos temas que siempre me interesaron y sobre todo para luego escribir sobre esto, ¿no? Unas investigaciones sobre el animismo, sobre los árabes del mar, etcétera. En cambio, Viaje a un mundo olvidado, El impulso nómada, hablo de una época que es lo que allí se sentaron las bases para lo que después he hecho, ¿no? Pero no era una búsqueda a priori de cosas en concreto, sino que era un salir al mundo para empaparme y perdón, para ir encontrando cosas, pero no las buscaba, ¿no? Y en esto yo creo que estriba la diferencia, ¿no? Y el impulso nómada lo veo un poco como una novela de aprendizaje, aunque sea yo mismo, ¿no? Pero es como la búsqueda, como la creación de un yo, de la personalidad de uno, ¿no? Desde que era un niño, desde que nazco, vamos, desde los primeros recuerdos, hasta el momento de gran decepción, porque se rompe el cántaro de la lechera. Yo vivía como en un cuento que me había fabricado, con la encarcelación en Egipto. Si quieres de esto ya hablaremos después, pero se rompe el cántaro de la lechera y aparezco en la realidad y entonces se acaba esta etapa, ¿no? Y lo que viene después ya es otra cosa. De hecho, habiendo leído los dos libros, he visto que la filosofía, el alma detrás de cada libro es muy distinta, porque en el segundo, Viaje a un mundo olvidado, tú viajas, pero viajas como si el viaje fuera un proyecto, ¿no? Con un propósito de hacer algo en el sitio donde vas y volver. Y en cambio, en el impulso nómada es lo que comentas, ¿no? Es un viaje, pero sin el afán de regresar. Exacto. El primero es una. El primer libro es una huida. Es toda la génesis de estas ganas de huir de un mundo gris, antipático de los años 50, de la religión, de la educación, del franquismo, de los valores de la burguesía de entonces, bueno, y de ahora me imagino. Y es querer huir de todo este mundo para encontrarme y poder ser yo en un lugar muy diferente, ¿no? Entonces esta búsqueda me lleva, bueno, a la época diríamos como hippie, ¿no? Éramos un poco los hijos de la Beat Generation y imbuidos estas ideas de Kerouac y todo eso, ¿no? Y entonces pues era vivir al día. Yo no me planteaba ni escribir, ni siquiera al principio fotografiar, luego sí, pero no me planteaba para nada ni escribir ni nada. Simplemente yo quería huir y reinventarme en otro lugar, ser otro, que nadie me conociera, que nadie supiera quién era yo. Y esto me llevó, bueno, a la India, al Yemen, a Sudán y luego a vivir
5 años en Egipto, donde además tuve la suerte de poder, de nada más llegar al cabo de 3 días o así, tener unos trabajos estupendos, muy bien pagados para Egipto, tampoco no exageremos. Y, y después, y entonces yo ahí pues empecé a conocer el país, a la gente, me metí muy, muy adentro, estuve 5 años, estuve trabajando haciendo fotografías en los oasis de Egipto, que me interesó mucho porque era un mundo totalmente que parecía colgado en el tiempo, ¿no? Y que vivía su propio ritmo, y eso me interesó lo suficiente como para dedicarle todo el esfuerzo y casi 2 años o 3 de trabajo, de hacer fotografías y todo eso. Y luego todo acabó con con la detención, con mi detención. Me acusaron de, bueno, de formar parte de un complot que queríamos derribar el gobierno por la Fuerza Armada, nada menos. Nos acusaron de trotskistas, etcétera. Esto puso final a este sueño, a este impulso que yo llamo no, el impulso nómada, y ahí se acabó radicalmente. Por eso yo ahí no fui a buscar, bueno, no fui a buscar nada, me fui a buscar a mí mismo, me fui a reinventar, ¿no? Mientras que el otro libro ya es muy distinto, yo ya he pasado por todo este proceso doloroso, etcétera, y como esta crisálida, ¿no? He salido otra cosa, ¿no? Y entonces por eso lo hace, perdona, lo hace distinto, y ya salgo en busca de los sueños de juventud, mientras que en el otro, en el impulso nómada, yo huyo para encontrarme. Me cabía la duda, Jordi, cuando leía el libro, si ese Sí, impulso nómada surgía más como una reacción a ese mundo oscuro y gris en el que te criaste, o sí, también había una parte importante, que creo que la comentas en algún momento, de esa infancia, ¿no? De todos esos sueños forjados durante tu claro. infancia. ¿Es un poco de los dos o...? Es un poco de los dos, incluso más de lo último, si me apuras, porque, claro, yo una de las maneras de huir de toda aquella grisura era encerrarme en mi habitación, y ahí soñaba con los mapas, con los atlas, y soñaba que me iba muy lejos. Después el cine de aventuras de los sábados por la tarde, de Sinbad, yo qué sé, El ladrón de Bagdad, todas estas cosas, luego el cine colonial, los lanceros de Bengala, todo esto me hacía ver que había mundos muy distintos, que no todo era como se tenía, como tenía que ser, ¿no? Sino que en otros lugares la gente vivía de una manera muy diferente y así. Entonces yo quería irme y conocer todos esos lugares, ¿no? De hecho, tiene que ser así, porque hay un momento tú, creo que cuando llegas a Egipto y durante el primer año, que te planteas varias veces la idea de regresar a Barcelona, porque dices, oye, estoy aquí, creo que tu compañera Marta también se marcha, te cuestionas lo Sí, que estás haciendo allí sí, en algún momento y sí, dices, podría estar en Barcelona ahora que hay una época de apertura, que incluso tu homosexualidad también está mucho más sí, allí, digamos, aceptada, mucho más desarrollada, y estás en Egipto en un mundo, creo que comentas, pues de hombres, mucho más conservador, sí. pero siguen pesando mucho aquellos sueños, ¿no? Es un poco lo que comentas. No, siguen pesando totalmente. Además, yo ahí me sentía absolutamente libre. Es cierto que que la sexualidad ahí es muy diferente, y todo es más difícil, aunque no tampoco necesariamente, pero todo es mucho más secreto. No se puede vivir la sexualidad de uno libremente, ya seas homosexual o incluso heterosexual, porque ahí todo es muy... Si vas a un hotel tienes que llevar el libro de familia, a no ser que seas extranjero, que te hacen la vista gorda, pero decir que es un país que en este aspecto es todo muy, muy difícil, ¿no? Y para los egipcios, desde luego, para los extranjeros, ¿no? Y entonces había esta contradicción. También a veces es un país, el Cairo es una ciudad difícil, pesada, una circulación terrible, un ruido insoportable día y noche. Y yo a veces pensaba, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me estoy perdiendo algo? Y luego bastaba la sonrisa yo qué sé, de una mujer de pueblo que me miraba, o de alguien, y así para decir, uy, yo no me iré nunca de este país, porque la gente era realmente amable y hospitalaria, y yo estaba enamorado de Egipto. Egipto era tu gran sueño, ¿no? Después Sí, iremos a los viajes, cómo sí. empieza todo el periplo, pero Egipto era el sitio a donde siempre habías querido ir. Bueno, no sé si era donde yo había querido ir, pero donde me encontré
de repente pensé, ostras, pues esta es un poco mi gente, ¿no? Me gustaba el sentido del humor, todo, todo, todo. O sea, es un país que me gustaba y me sigue gustando, claro, aunque ha cambiado muchísimo. Pero había Pero, algo con tu padre, ¿no? ¿Tenías relación con...? Me bueno, suena. no, sí, mi padre me hablaba bastante de Egipto porque hacia los años 50 o así, él tenía un amigo copto antes de la revolución de Nasser, y le propuso montar como, yo qué sé, como una exportación de algodón profiláctico o algo así para las farmacias y todo eso. Y entonces lo invitó a Egipto a reunirse con él. Entonces mi padre ahí, pues ya sabes cómo son los orientales, lo trataron de maravilla, lo llevaron por aquí, por allá. Y cuando regresó, bueno, pues me contaba unas historias fantásticas del Museo del Cairo, de las pirámides, las momias, todo esto que a mí me hacían soñar. Y entonces yo me decía, yo a la que pueda me iré a ver este país de ensueño, ¿no? Porque yo, claro, era todo tan fantástico. Luego veías, yo qué sé, esas películas, los 10 mandamientos, no sé cuántos, veías lo mismo, ¿no? Las pirámides, las palmeras, el Nilo, todo eso era realmente un sueño, ¿no? Y claro, eso es una de las cosas que me hizo que Egipto fuera uno de mis países así fetiche, ¿no? Tengo que decir que luego el negocio este tan raro que seguro que hubiera fracasado, porque, bueno, no lo sé, de esta cosa del algodón este así, luego se acabó porque vino la revolución de Nasser y se acabó todo. Incluso mi padre perdió el contacto con ese señor y siempre decía, qué pena, porque era un hombre muy simpático, era encantador, y yo no sé qué ha sido de él, si regresó, no sé, porque me parece que era medio griego o algo así, o sea, no perdió totalmente el contacto con ese hombre. Tú este libro, El impulso nómada, lo escribes durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, había cosas que ya estaban escritas, porque yo siempre estoy como pensándole, dando vueltas a las cosas y tengo muchas cosas escritas o así. Pero lo que hizo la pandemia es reordenar mi cabeza, ¿no? Porque yo era un libro, yo había empezado a escribir un libro y tenía páginas y páginas y páginas y casi, casi 800 o 1000 páginas. Entonces pensé, esto no puede ser, esto es demasiado extenso. Y entonces me acordé de no, revisando la página web, poniéndola al día, fui a parar un artículo que me había hecho el periodista mallorquín Josep Massot. Y en uno de los recuadros ponía El impulso nómada de Jordi Esteva. Y yo dije, ostras, esto es el título, este es el título. Y al poner este título hizo todo como un corrimiento de los temas y muchos se quedaron fuera, porque quedó dentro, o sea, únicamente todo lo que había hecho, todas las cosas que habían hecho que yo fuera como soy, toda mi educación, o sea, todos los años de educación, descubrimiento de la homosexualidad, todo esto, porque era muy difícil en aquella época, y luego el salir al mundo, la época hippie, Egipto, y esto acababa con la detención y la cárcel en Egipto, ¿no? Y porque esto era el impulso nómada, porque lo que vino después ya no era el impulso ya lo había tenido. Lo que vino después era quizás recoger los frutos de este impulso, ¿no? Y era pues ir a los sitios que había soñado de infancia, hacer ya una investigación, pero un poco más de cariz antropológica en muchos casos, o histórica, etcétera, ¿no? Pero ya era otra cosa. Y entonces lo que me sirvió la pandemia es para ordenar todos esos legajos que tenía, todos esos papeles, el mamotreto este enorme, y ver qué es lo que entraba en el libro y lo que quedaba en una carpeta para cosas futuras, que sería luego el viaje al mundo olvidado. Y el libro, que es un libro como de tus memorias, ¿no? Durante ese impulso, esos años del impulso Sí. nómada, ¿lo escribes tirando de recuerdos que tú tienes? O porque en el libro mencionas varias veces que tú llevas un pequeño diario, pero no Sí. sé si es algo que hiciste desde el principio, desde el primer momento en el que empezaste a viajar, a desplazarte, tomabas nota, o no, o ha sido Sí, una suma de todo. yo no tengo diarios, nunca he hecho un diario. Lo que pasa es que ahora da igual, es un recurso literario, porque me va muy bien de repente descargar alguna información que no me apetece contarla de otra manera, entonces es un recurso. Entonces me senté en el cafetín, miraba a la gente y tal, y escribí mi diario.
pero esto es un recurso. Lo que sí siempre he tenido libretas. Libretas, además, siempre me han gustado mucho las libretas. Entonces me compraba libretas del lugar, porque siempre eran como muy raras, con las portadas, con no sé qué, como unos niños así como de caligrafía. O sea, y entonces estas libretas las iba llenando, iba haciendo dibujos, iba contando, iba poniendo pensamientos y tal. Entonces muchas de estas libretas me han servido bastante. Muchas se las quedó la policía egipcia cuando me detuvieron, o sea, que se perdió. Pero da igual porque no sé cómo decirte. Yo tengo una memoria que es muy fotográfica y a través de las imágenes voy tirando como si fuera el hilo de un ovillo y voy recordando cosas. Entonces, en el libro, mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes acordarte de tantas cosas? Pero es que están como reconstruidas, evidentemente, cuando yo pongo una conversación. Aquella conversación no fue exactamente así, pero no sé, ¿cómo voy a recordar una conversación de hace 30 años o no sé cuantísimos? Lo que pasa es que puedo reconstruirla, puedo meterme en el ambiente, en lo que yo vivía en aquel momento y la puedo rehacer, ¿no? Aparte que son cosas sobre las que he ido pensando mucho y escribiendo también a posteriori. Entonces todo eso evidentemente me ha servido para confeccionar, para hacer el libro, pero ha salido muy de dentro, casi sin excesiva necesidad de consultar notas. Ha sido de una manera muy puntual y sobre todo para ver que no me olvidaba algo que me parecía importante, pero lo importante lo llevaba dentro. ¿Cómo ves, o sea, cómo te ves a ti mismo y cómo ves toda aquella época con la distancia que te da el tiempo, Jordi? Claro, es que ahora... Porque tú no eres la misma persona, o sea, bueno, sí, No, sí lo eres, evidentemente pero no. No, yo creo, fíjate, yo creo que las reencarnaciones, yo no creo en la reencarnación, soy un agnóstico, no creo en nada de esto, pero podría decir que creo en la propia vida. Uno se va como reencarnando. Evidentemente, yo no soy el mismo de antes, pero soy hijo del de antes. Y lo que sí me gusta es que considero que no he traicionado los valores que yo tenía, ni las ideas, ¿no? Al contrario, cada vez me encuentro más talambana, más poca solta, que se dice en catalán. Y si no lo soy más es porque también ya tengo una edad que tampoco puedo hacer muchas cosas porque me rompo, ¿me entiendes? Pero sí, sí, sí. Pero no, no, yo me considero hijo de aquel señor, ¿sabes? Hijo, fíjate, hijo de un joven, pero es que es así. sí, sí. Y, y bueno, y entonces lo que me gusta, lo que yo he querido con el libro es ir poniendo las piezas de un puzzle que van formando pues a una persona, ¿no? Una personalidad, ¿no? Y entonces escogí, por eso es una biografía, sí, pero hasta cierto punto, porque no he querido poner nací aquí, luego me fui para allá y no sé qué, no he querido hacer una cosa convencional, sino buscar los puntales, ¿no? de lo que ha hecho que fuera como soy, ¿no? Es eso. Sí, pero con la perspectiva que te da, sé que esta pregunta es fatal, pero con la Mm, perspectiva que te da el tiempo, ¿cambiarías algunas cosas? Porque claro, son años de sí, auténtica locura. Tú antes lo decías, es que vivía en una especie de nube, ¿no? Donde todo te sí, salía bien y uno va sí. leyendo todas las peripecias, todas las situaciones, las vicisitudes en las que te encuentras y dices, bueno, o sea, es increíble todo. Que si cambiaría algo, pues ah, es que si pudiera regresar atrás y cambiar algo, yo no estaría aquí. Estaría muerto del SIDA o de sobredosis o de saber de qué, ¿me entiendes? Porque todo era, Claro. era como muy fuerte y no sé, esto de morir joven y dejar un cadáver bonito queda muy bien para James Dean y no sé qué, no sé quién era, los Who lo cantaban, ¿no? Y ahora están actuando con 80 y pico de años. O Mick Jagger cantando, ¿no? I Can Get No Satisfaction, y entonces le preguntaron, ¿tú te ves cantando esto a los 40 años? Y dijo, ni hablar. Y fíjate, tiene 81 y sigue cantándolo. O sea, que decir que es muy romántico morir muy joven, ser del grupo de los 27, ¿no? Con Jim Morrison, y Janis Joplin, y Brian Jones, y Jimi Hendrix, y toda esta gente. Muy romántico, muy, muy, muy Rimbaud, muy de poeta maldito.
pero uno de repente llega a los 73 y ve que no se ha muerto y me parece fantástico, ¿no? Porque tengo muchas cosas aún por decir y bueno, en estas stories. Y después, Jordi, me imagino que lo que has comentado de las reencarnaciones es importante para lo que voy a decir. Sí, Pero yo te tengo que confesar que, claro, mientras uno lee tus libros, bueno, yo he leído estos dos, pero mientras estaba leyendo El Impulso Nómada, a veces le comentaba a mi pareja, hostia, es que he tenido una vida muy aburrida comparada con este tipo. He tenido una vida que, digo, la verdad, o sea, entonces, lo que te quería decir es si con el paso del tiempo tú te fuiste adaptando, porque al final toda esta vida que tenías te daba una adrenalina, una sí, excitación, vivías en un nivel de sobreexcitación constante, sí. muy hiperestimulado. ¿Cómo tú logras esa transición? Bueno, claro, es que van pasando los años y los años también te quitan La esta vejez, ¿no? la vejez, exacto, sí, sí. Quiero decir, es muy, ya lo ves todo más distinto, más pausado, es muy interesante. Yo la etapa en la que estoy ahora de mi vida, pues es fantástica. No creas que encuentre a faltar etapas anteriores. Yo creo que la vida hay que saber adaptarse a cada momento, porque si no estás perdido, ¿no? Y yo creo que ahora estoy en un momento, pues, como de reflexión. Digo, ya no quiero viajar más. Mentira, pues la semana que viene me voy a la Patagonia. Y quiero dedicarme a estar con mis gatos y mi pareja y pasear y caminar. Mentira, porque estoy a punto de estrenar una película basada en el impulso nómada, Sí, precisamente. sí, después hablamos. Sí, y, o sea, es decir, a mí lo que me mantiene con ganas y vivo y así es la curiosidad. Yo creo que es lo más importante. Una vez pierdes la curiosidad ya te puedes morir, porque entonces, ¿vivir para qué? ¿Para ver Netflix? ¿Estas tonterías? No, pues no. Y entonces, pues la curiosidad es lo que hace a uno vibrar y vivir. Y a mí me encanta tener proyectos, coger una por la noche, pues despertarme y decir, uy, voy a hacer esto, ¿por qué no hago tal? Y digo, bueno, igual no llegaré a tiempo para hacer todo esto, pero es que me da igual, porque lo importante es hacerlo, ¿no? El camino, ¿no? Como decían los poetas esos. Y, y bueno, yo estoy muy contento con todas estas cosas, con los proyectos y tal. Y yo tengo, ahora que hablas de curiosidad, tengo curiosidad de cómo fue bueno, sé que fue nefasta, pero ¿cómo fue tu experiencia en los Escolapios de Sarriá? Yo estudié allí toda Ah, mi vida, bastantes años más atrás, pero me interesa saber cómo... era un internado en aquella época o...? bueno, era un internado, lo que pasa es que yo no estaba en interno, pero es como Vale, si lo estuviera, porque entrábamos a las 7:30 o así pasaba el coche, estos autocares del colegio, ¿no? A sí. buscarnos y a las 8:15 así ya entrábamos en misa diaria. Y después salíamos como a las 8, o sea, estábamos más de 12 horas en el colegio, por lo tanto estábamos más en el colegio que en casa, o sea que y luego había los internos, ¿no? Que eran chicos como de pueblo, con un poco conflictivos y tal, y los ponían ahí internos, ¿no? ¿Cómo lo viví? Pues como una cárcel, como un infierno, ya desde el primer día. Desde el primer día que entré ahí, y yo le dije a mi padre, sácame de aquí, no me gustan los curas, no me gusta esta gente. No, 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 que te irá bien, te irá bien, te irá bien. Yo no lo entiendo porque mi padre era anticlerical, nunca había ido a misa ni nada, pero él era como de otra época, había sido, estado en la Quinta del Biberón, había pasado la guerra, había pasado el no sé qué. Y entonces esto le parecían como tonterías como de niñito pijo, ¿no? De, ahora mira, se va a quejar de esto y tal, ¿no? Era una época muy dura y yo me quedé ahí dentro. Entonces yo lo viví muy mal. Primero con los compañeros que no me interesaban nada, bueno, pobres, algunos sí, pero quiero decir, había Mm, yo era un chico ya muy delicado, antes de saber mi sexualidad ni nada, cuando tienes 7 años, 8, no sé qué vas a hablar de sexualidad ni nada, no sé. Había que ser un psiquiatra para de eso. Pero a mí me interesaba, por lo que me había contado mi padre, me interesaba Egipto, me interesaba Sumer, me fascinaban los animales. Yo mismo hacía como unas exploraciones en el jardín del colegio y cogía escarabajos y yo qué sé, y mantis religiosas. El fútbol, todos estos deportes es que no me interesaban para nada. Entonces yo era el raro de la clase no me hicieron bullying. Eso no sería mentira decirlo. Pero yo sí que sentía como un apartheid, ¿no? Porque no participaba en las cosas que participaban los otros. Y con los curas no tenía ningún buen rollo. Incluso una vez
me acusó públicamente de ser muy mal católico. Me dijo: Esteba, qué poco católico que es usted. Y a mí me importaba un bledo porque es que yo enseguida dejé de... No, no me creía lo que me contaban, enseguida dejé de creer. Sí, tus únicos momentos de coger un poco de oxígeno era ya un poco más adelante, ¿no? De adolescente, que os te escapabas con un amigo a las Ramblas, al Paralelo y toda. Sí, sí, sí. O en verano tenía unos momentos, Ah, en verano tenía unos momentos muy buenos cuando me metía debajo del agua y todo era azul y no veía a nadie, ¿no? Y veía las estrellas de mar y todo eso que había antes, que ahora casi ya no hay. O eso es no. con el cambio de casa, ¿no? De tu padre cuando os Sí, vais a sí, a exacto, la porque costa. primero estábamos en un pueblo. Sí, estábamos en lo del pueblo, sí. Eh, bueno, claro, yo pasé los primeros veranos en un pueblo muy raro, en el Fígaro. ¿Por qué digo raro? Bueno, es que era una época, como digo, gris y así, entonces allí el ambiente de allí era muy cerrado. Además, en casa de la abuela, la casa de la abuela era una casa que había sido requisada durante la Guerra Civil por la FAI, no sé, por los anarquistas. Y entonces en esta casa habían sucedido muchas, muchas cosas que se contaban. A mí no me decían nunca nada directamente porque era un niño y habían sucedido cosas terribles, pero de vez en cuando oías conversaciones. Yo creo que eso actuaba en mi subconsciente, ¿no? Y porque con mi hermana a veces oíamos ruidos y crujidos de estas casas misteriosas, ¿no? Y era un ambiente muy enfermizo. Nos gustaba ir al cementerio, veíamos las tumbas profanadas. Era un mundo así como gótico, muy, muy enfermizo. Cuando mi padre pudo superar económicamente, diríamos, a mi abuela, que se hizo como prosperó económicamente, pues mi padre dijo: se ha acabado, este pueblo se ha acabado, yo no quiero saber nada de esto, a mí lo que me gusta es el mar, pescar, las barcas, los peces y tal. Y entonces nos fuimos a Calella de Palafrugell, que en aquella época era un sueño, era como un pueblecito. Bueno, pues entonces fuimos a este pueblo, Calella de Palafrugell, que en aquella época era como un pueblecito griego con las aguas transparentes, los pescadores que llegaban, las mujeres que remendaban las redes por la noche, es decir, como un sueño. Y además llegaban los primeros turistas. Y entonces yo pasé de aquellas tardes en el casino del pueblo, bueno, se llamaba el casino, el centro Sí, social, sí. ¿no? Escuchando boleros y no sé qué tal, de repente, pues a oír jazz y Ray Charles y todo este mundo, y canción francesa, y una gente sofisticada, e incluso tenía la madre de un amigo mío, pues escuchaba Georges Brassens y todo esto. O sea, pasé a un mundo ya mucho más sofisticado y mucho más interesante y más concienciado y más progresista, si quieres, en cierto modo, ¿no? Y entonces para mí fue realmente respirar de nuevo. Y eso me daba un respiro de caras a afrontar el colegio, al año siguiente, ¿no? O sea, en los veranos conseguía tener unos momentos muy bonitos de respiro, que luego era regresar otra vez a la cárcel, porque era una En cárcel. entonces, con los veranos y alguna escapada que hacías en Barcelona ya un poco Sí, más de mayor, llega tu primer viaje, que creo que es a sí, Marruecos, todavía en una sí, época de juventud en sí, la que sí, de alguna manera te escapas, ¿no? Porque sí, creo sí, sí, sí. que explicas que dices que vas a un sitio y después te vas a Marruecos a visitar a un amigo que Sí, estaba sí, allí. ¿Qué sí. supuso ese primer Bueno, viaje para ti? supuso... ese amigo, primero quizás lo que tú has dicho antes, no sé si se puede volver atrás, sí. Em, eh, yo estaba en este colegio como tú estabas, ¿no? Y entonces lo que ocurría es que nos metíamos en el metro y con algún amigo, con uno o dos a la vez no más, y entonces nos íbamos a las Ramblas. Y pasábamos del mundo medio pequeño burgués o burgués, porque Barcelona es una ciudad que está
estratificada social y geográficamente, porque es decir, los barrios bajos se corresponden con el mar, con lo que está a nivel de mar. Y a medida que vas subiendo las montañas, excepto el Guinardó y todo aquello, es más pijo, más burgués, ¿no? Sarriá, Pedralbes y tal. Entonces nosotros en el colegio cogíamos el metro y en 3 o 4 paradas salíamos en un mundo totalmente distinto. Un mundo con marineros, con chinos, veíamos gente de color africanos, veíamos putas, medio travestis, manguis. Es decir, era un mundo que no tenía nada que ver con el aparente sueño burgués de los otros barrios, ¿no? Y eso también, pues, era una bofetada de realidad. Y para mí fue muy interesante. Yo cogí como una conciencia social, ¿no? Es decir, que el mundo no era las chocolatadas de los barrios Sí, el burgueses de aquí, ¿no? Figaro, Calella de Exacto, que no, Palafrugell y exacto, Sarriá. que no era eso, que había otro tipo de gente, otro tipo, y eso me dio como una conciencia social, vi que el mundo era muy distinto a como lo contaban, ¿no? Y bueno, no sé, ahora me he perdido, no sé. Sí, después tu primer viaje Sí, a Marruecos. el primer viaje yo tenía bueno, yo hacía me gustaba muchísimo la música en aquella época, la música pop y rock y todo esto, ¿no? Los Kings, los Who, los Doors, Dylan, todo eso. Y entonces comencé a trabajar de disc que no tenía ni la edad. Y con un amigo, que luego este amigo, él sí empezó a meterse en drogas y tal, y desapareció. Y un buen día recibí una postal que estaba en el Atlas, en Marruecos, que fuera a verle. Y entonces yo me escapé de casa, no sé si era por Pascua o algo así. Dije que me iba a la Semana Santa de Sevilla y lo que hice es que me fui a Algeciras y cogí el transbordador y yo qué sé, con autobuses y así me planté en Marrakech y luego ya al Atlas, ¿no? Eso yo no debía tener 17 años o algo así. Y ahora mismo al explicarlo me sorprendo porque es que no me gusta hablar de antes, éramos así, entonces era asá. Pero yo pienso en cosas que hice a los 17, 18, 19 años y ahora veo a la gente que es muy cría, ¿no? Aunque para algunas cosas sean o más modernos no, más espabilados y vean porno y follen y no sé qué, para otras cosas son realmente muy críos. Yo a los 17 estaba con este amigo en el Atlas fumando porros y no sé qué, como alejados y queríamos irnos de casa, yo qué sé, con unos planes estrambóticos que no los seguí porque él estaba demasiado colgado. Y entonces esto lo cuelgo lo cuelgo, lo cuento en el Impulso Nómada, ¿no? Porque fueron de los primeros pistoletazos, ¿no? Que me hicieron como reaccionar y, bueno, eran como chutazos de adrenalina y de creatividad también, ¿eh? Que aquella es una primera experiencia, por lo que explicas en el libro, Jordi, que ya te empiezas a dar cuenta un poco de cómo te acogen, ¿no? En esta cultura, porque creo que llegas allí y realmente te encuentras a gente súper generosa, que te acoge, que te invita a Sí, su sí, sí, casa, sí, sí, que sí. te ayuda mientras tu amigo está colgado y te vas dando cuenta un poco de cuál es la situación. Tú allí tienes, o sea, me di cuenta que es como que tú, que eres un enamorado del Islam como cultura, Como no como cultura, sí. religión. Sí, Allí yo vi que, bueno, ostras, es tu primera experiencia, ¿no? En sí. Marruecos y ya empiezas a ver un poco cómo es aquella gente de Bueno, hospitalaria. sí, es que podríamos decir que hasta entonces yo tenía la mirada esta un poco orientalista, un poco exótica. Yo buscaba lo exótico, buscaba el libro de la selva, buscaba las películas que había visto el sábado por la tarde. Es decir, la gente era como un decorado, ¿no? Cuando yo llegué a Tánger, por primera vez, fui a un cafetín del Zoco Chico, el cafetín aquel famoso, creo que y fueron todos, pero yo no lo sabía, porque no sabía ni quiénes eran, que fueron Ivan Ginsberg y todos estos. A lo mejor estaban ahí, pero yo como no sabía quiénes eran, pues ni los... y entonces allá por la televisión pasaban una película de las cruzadas, una película egipcia. Entonces, claro, era el mundo al revés, diríamos, porque los reyes musulmanes eran guapos, bien vestidos, estupendos, y los cristianos eran como sucios, les faltaban los dientes y eran malísimos. Entonces, claro, está explicado desde el sur, entonces ya pensé todo, es que es tan relativo todo que a partir de ahora solo me creeré lo que, vamos,
lo que yo quiera, o sea, no. Y esto fue muy importante porque a partir de ese momento se me fue el miedo, porque no olvidemos que esto debía ser el año 67 o algo así. Se conocía muy mal, ir a Marruecos era una excentricidad. Se conocían muy mal las sociedades del sur y todo y daba como miedo, había muchos prejuicios, y quieras o no, pues yo estaba un poco empapado de esos prejuicios, pero a partir de aquel momento fue como un antes y un después, es que la palabra epifanía no me gusta, pero fue realmente eso, fue un despertar a otra cosa, ¿no? Y a partir de ese momento vi que lo que me interesaba era la gente, que el hipismo no me interesaba. Por supuesto, me gustaba tontear un poco con los porros y el opio y todas estas cosas, pero me interesaba. Y cuando fui a la India, al revés de mis compañeros, me interesaba la gente. Me interesaba la gente, no me interesaba reunirme con otros hippies ni todas estas cosas, para nada. Después de Marruecos, o sea, tú llega un punto en el que acabas el colegio, empiezas la universidad, empiezas a vivir en Barcelona, ahí Sí, tienes una época en la que viajas a algunos festivales, todo sí. ese desarrollo de tu sexualidad. ¿Cómo es esa época entre que decides ir con unos amigos con tu jeep a ese viaje que cambia tu vida y el momento en el que acabas el colegio, en el momento en el que empiezas a ser un poco adulto? Bueno, claro, todo esto del momento hippie, y así fue después del colegio, ¿no? Yo hubo un momento que ya no pude más de aquel colegio y le dije a mi padre, mira, me planto, que de verdad que no. Y entonces me fui a una academia y me encontré con una gente muy distinta. Siempre era desde dentro de un ámbito más o menos burgués, para qué negarlo, pero de repente yo, que era el mejor de la clase o de los mejores de la clase, era uno de los peores. O sea, que el colegio mucho cura, mucha religión, mucha confesión y mucha catecismo, mucha tontería, pero no nos educaban demasiado bien. Cuando estuve con gente que venían de la educación pública o algo así, pues estábamos al mismo nivel o inferior. Es decir, aquello de los últimos eran los primeros, pues pasaba algo así, ¿no? Y, y bueno, y entonces... para mí, salir a la India, salir a todos estos países así, me ratificó en mis ganas de huir. También coincidió que en aquella época la universidad, prácticamente el primer día, yo nada más, el primer día de universidad ya recibí un porrazo en la espalda de los grises, ya que me dejó 2 o 3 días en cama, sin comerlo ni beberlo, porque no sabía ni nada, era como un tontaina, ¿no? Y eso eh, fue como el bautizo político, ¿no? Y la universidad estaba cerrada. Yo pasé 2 o 3 años que estaba cerrada la universidad. Al final, o aprobaban a todo el mundo, no sé qué pasaba. Entonces, esto me desilusioné completamente. Y como era el momento ese, como muy de vivir el momento, imbuido con las canciones de los Doors y todo eso, pues me fui a la India y dije que pase lo que tenga que pasar, me da igual, yo quiero vivir el momento, y me fui. Y como tenía un amigo que era un lince para los business y así, hacíamos pequeños pases, enviábamos artesanía, yo qué sé, y más o menos íbamos tirando, ¿no? Sí, eso me lo preguntaba muchas veces. ¿Cómo viviste durante toda aquella época? Porque al final viajar, aunque viajabais a veces durmiendo en el suelo, ¿no? O donde os acogían, Sí. ¿cómo os manteníais económicamente durante todo Bueno, aquel tiempo? primero, claro, son cosas que ya que han prescrito, que antes no las decía, pero lo puedo decir con este amigo que murió. Pues éramos como mini camellitos, o sea, hacíamos como pases. eh, Después comprábamos artesanía india y la revendíamos en mercadillos, era un poco así. Y después yo también tuve esta etapa que te digo de disc jockey, que ponía música en una discoteca, y que fue muy interesante, porque yo les ponía una música buenísima, les ponía garage rock y cosas como muy, muy modernas, y me venían y me pedían, ponme a Peret. Yo digo, pues no. Y esto que luego Peret me ha gustado más para adelante, pero en aquellos momentos no. O sea, era todo como bueno, todo este rollo para decir que más o menos me iba espapilando. Y después también, y luego, bueno, vinieron todo aquello que vivíamos en comunas. Era, era más fácil escaparse, salir de casa en aquella época.
pues quizá los alquileres eran más baratos, también no éramos tan señoritos y en un piso nos metíamos 8 con colchones a por el suelo, todo medio tirado, a veces no había agua caliente y entonces la calentábamos para ducharnos, calentábamos agua en la cocina y nos duchábamos así en plan con un cubo y cosas de estas así, ¿no? Y entonces se podía se vivía de otra manera, vamos. Y, bueno, y entonces lo que ocurrió es que cuando por fin fui a Egipto, nada más llegar encontré dos trabajos buenísimos que me permitieron vivir fantásticamente porque me ganaba muy bien la vida, repito, para el nivel de vida egipcio, comparado con aquí, desde luego no. Y después también entre todo eso yo había aprendido a hacer fotografías y trabajaba para una revista que se llama Periplo, que era de las ciencias de la naturaleza y como etnográfica, y me permitió pues empezar a vender fotos de los lugares a los que yo iba, y eso también completaba. Y después, eh, también no puedo olvidar que mi padre fue siempre un hombre muy comprensivo conmigo. Yo era el hijo pródigo que siempre podía volver, así como a muchos amigos les decía, o bien porque eran gays, maricones, "Bueno, pues no vuelvas, sal por esta casa y no vuelvas a entrar nunca más", que eso ocurría en aquella época, ¿eh? O, o si no quieres trabajar en lo que yo te he dicho, o seguir estudiando, pues fuera y qué tal. Y yo en mi casa siempre podía volver cabizbajo después de un sermón interminable y se me permitía estar 15 días hasta que volvía otra vez, tienes que hacer algo, esto no puede seguir así, pero siempre tenía estos 10 o 15 días como para refugiarme cuando, cuando nos echaban de cuando nos echaban de los pisos, ¿no? Y eso siempre se lo agradeceré, una cosa que sí que mi padre no se lo pudo decir nunca porque se murió, ¿no? Porque como pasan esto con las... Pero se lo podría decir, sí, se podría haber dicho. Tenías un comodín, ¿no? Ahí. Sí, era la parábola del hijo pródigo, era algo bíblico, ¿no? Que siempre es bien recibido por, 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 por su progenitor, ¿no? El viaje a la India, bueno, lo que es el viaje, no, la India no cumplió mucho tus expectativas, ¿no? Bueno, a mí la India me fascinó porque era una explosión de color y los elefantes y la gente y los saris y los templos y tal. Pero para mí era excesiva, era todo muy, muy barroco. Mis amigos estaban locos con todo aquello. Para mí, por Tú supuesto disfrutaste que más con Irán, ¿no? Con todo aquello que sí, a mí la explicas. India me gustó mucho, pero me gustó esa cosa tan austera de Irán, el desierto, la arquitectura, Isfahán, esos jardines, todo eso, esa arquitectura, esta islámico, que en realidad es una herencia también zoroástrica, ¿no? Pero Irán a mí me fascinó, había un secreto ahí, era todo muy, muy mágico, muy misterioso. La India era un enorme carnaval para mí, ¿no? Benares, que todo el mundo lo encuentra ya lo máximo, que es el teatro de la vida y así. A mí no me gustó, me asustó, no. Yo soy más de desierto, más otra cosa, ¿no? Esa arquitectura con las sombras, como de Quirico casi, allá en medio del desierto, eso me fascinaba. ¿Cómo viviste ese viaje? Pasando por Turquía, Irán, la India. Bueno, en realidad íbamos 4 o 5, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco podía hacer de dictador. Y mis amigos lo que tenían era ganas de llegar a la India para fumar y para ligarse de extranjero por hippies y todo este rollo, ¿no? Pero yo intentaba retardarlo lo máximo, porque yo estaba disfrutando mucho con Turquía, con Irán, con Baluchistán, con la zona sur de Pakistán. Yo todo eso me entusiasmaba. Y, pero claro, me hubiera gustado detenerme mucho más en todos esos lugares, cosa que no pudo ser. ¿Sentíais peligro a veces? Porque explicas Pues no, alguna situación. no, eso no, para nada. En ningún momento sentí peligro y eso que pasamos por zonas, nos tiraron piedras en Turquía, en, en Irán nos detuvieron en la frontera con Pakistán.
porque ahora sería muy largo explicarlo, está en el pulso nómada, ¿no? Pero uno de los policías me preguntó, ¿es usted un espía afgano? ¿Are you an Afghan spy? Y yo pensaba que era una broma, como que ¿qué iba a ser un espía afgano? Yo tenía el pasaporte, yo tenía pasaporte español, veníamos de allá. Y entonces yo pensaba que era una broma y le dije, of course. Y entonces digo, bueno, pues pasen por aquí. Y estuvimos como más de 24 horas detenidos en un calabozo. Todo eso está contado ahora, que sería muy, muy pesado. Pero no pasamos ningún peligro. Incluso tuvimos un momento en la India, en una zona muy remota, que el cacique del pueblo nos quiso emborrachar. Entonces éramos tres en el jeep. Porque claro, éramos muy jóvenes, debíamos tener 22 o yo qué sé, unos jóvenes guapitos y tal. Y nos quisieron emborrachar porque nos querían violar. Hasta que lo que ocurrió es que nosotros sí que nos emborrachamos, pero ellos aún lo estaban más. Y en un momento dado yo le dije, cuando diga ya, todos corriendo para el coche. Y así lo hicimos. Y entonces puse el coche en marcha y uno se quedó como colgando, el otro dando puñetazos, y que al final fueron como cayendo, parecía como dibujos animados y nos fuimos, ¿no? O sea que no, yo no tenía sensación de peligro. Mucho mejor, porque el peligro siempre está. Hay gente que sí que le pasaron cosas terribles, sobre todo en Afganistán. Pero yo nunca tuve esta sensación. Yo siempre pensé que das lo que recibes, lo que das, y que nada podía ocurrirme y que era intocable. Mentira cochina, porque mis años en Egipto se acabaron con una detención, con un secuestro primero. Yo pensaba que igual aparecería, no porque no me enteraría, pero que me atarían una piedra y me tirarían al Nilo o algo así. Y luego acabé en una cárcel de alta seguridad, por lo tanto no era tan inmune como yo había querido hasta entonces. Esto fue una dosis de realidad, fue una bofetada, ¿no? En la India te das cuenta de que llevas mucho tiempo conviviendo con tus amigos, 24 Ujú, horas al día, ujú. que también estaría bien saber cómo se convive tantas horas con unas personas. Allí hay algunos de tus amigos ya que tienen la idea de regresar porque tienen imposiciones familiares, porque algunos tienen que hacer el servicio militar. Y tú allí también en la India hay algo que marca después tu vida, y es que hay un amigo que te dice, oye, cuando regreses a Barcelona podrías empezar a estudiar fotografía. ¿Cómo son todas esas cosas que suceden en Bueno, en la India? más que empezar, no fue exactamente así. Fue, ahora no está bien decirlo, uno de ellos ha muerto, que era Chef Oguas, que era un tipo increíble, un agitador cultural, un buen arquitecto y tal. Y otro era Carlos Mir. Y mira, como es verdad, me da igual lo que pudieran decir. Pero es que yo veía unas cosas tan bonitas. Yo tenía una Instamatic, una mierda de cámara. Y cuando volvimos y vi las fotos, es que me gustaban mil veces más las mías que las de ellos. Y yo tenía una cámara que una birria. Y ellos no eran buenos fotógrafos. Y entonces esto me dio como muy... Me dio mucha rabia no haber podido hacer fotografías de cosas que me habían interesado mucho, sobre todo en Irán, ¿no? Y lo que ocurrió es que en aquella época yo estaba esperando la incorporación a la mili, al servicio militar, cosa que luego no la hice porque fui inútil. Tengo una escoliosis en la espalda y me pude librar, pero estaba unos meses que yo no podía ni estudiar ni trabajar porque me faltaban 4 o 5 meses para ver qué pasaba con lo de la mili. Y entonces me puse de ayudante de un fotógrafo y le ayudaba en el laboratorio y me daba clases y gracias a él pues me fui metiendo poco a poco en la fotografía y luego yo me monté un estudio en el baño de casa, ¿no? Y así fui aprendiendo de mis propios errores y sobre todo a la hora de ampliar y revelar las fotos. Y así entré en el mundo de la fotografía. Después, podemos ir a Egipto ya, que ocupa Sí, prácticamente la mitad del libro, ¿no? Más o menos toda sí, esa. sí, Llegas a Egipto, como bien decías, no vas solo, de hecho allí te espera una amiga, sí, abandonas una primera relación en Barcelona que tenías con un chico sí. y llegas a Egipto y parece que todo te va de cara, ¿no? Porque encontráis trabajo relativamente rápido y empezáis a vivir en un edificio bastante pintoresco también, que sucede, da para una película. También, exacto, sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó esto, ahora que dices este amigo, yo siempre he tenido como estos amigos, estos enamoriscamientos, a veces correspondido, a veces no.
pero yo iba más allá, yo quería empezar como una vida distinta en otro lugar, reinventar, ¿no? ¿Sabes? Así, yo qué sé, como el hombre que quiso ser rey, que quiso reinar, ¿sabes? Vivir como unas aventuras, pero al último momento se acojonaban. Entonces, cuando llegué a Egipto, fue fantástico porque, sí, sí, nada, es que nada más llegar, fuimos al Centro Cultural Español para inscribirnos para poder recibir el correo ahí, porque si no era muy difícil, no llegaban las cartas prácticamente. Y nada más llegar, pues se nos ofrecieron dos trabajos estupendísimos, en la radio y en el Ministerio de Agricultura, y entonces aceptamos y fue fantástico. Entonces con Marta, que es una gran amiga de siempre, ella cogió uno de los trabajos, pero al cabo de unos meses dijo, mira, ya me voy porque esta gente son unos machistas. Ella hacía fotos, le dio por hacer fotos nocturnas, muy bonitas, por cierto, pero lo que ocurría es que la devolvían, veían a una chica joven eh, y la misma policía la cogía y la devolvía. ¿Dónde vives, niña? Y la llevaban a su casa, o las familias o así. O sea, era demasiado libre para aquella sociedad en aquel momento. Entonces ya llegó un momento que dijo, mira, yo no puedo más. Me voy. Y entonces yo me quedé 5 años más. ¿Y cómo fue toda esa experiencia en Egipto una vez te quedas solo? Porque ahí sí que en el libro planteas ese momento que te comentaba al principio de dudas, pero empiezas también a viajar, empiezas también a acompañar a algunos estudiantes. Ahí también tu relación con la fotografía va en progreso. Bueno, yo cuando me quedé solo fue al principio, bueno, fue fantástico. Enseguida con Marta, pues conocíamos a gente del Zoco, artesanos y tal. Pero luego yo frecuentaba un bar sin saberlo. Fíjate, esto la cabra tira al monte. Era el bar como un poco como de los intelectuales, pero como alternativos y un poco de droguitas y cosas así. Yo iba a ese bar, pero no porque me llamó la atención y dije, mira, es bonito este bar y tal. Y entonces ahí poco a poco me empecé allá en Egipto la gente es muy acogedora y un día se sentó un tío al lado mío, que siempre pasa esto, te sientas y empiezas a hablar. Y nos hicimos muy amigos, tanto que sigue siendo amigo mío ahora. Y a través de él empecé a conocer escritores, gente metida en cine, gente de la oposición, etcétera. Y entonces descubrí ya un Egipto totalmente distinto. Y además este era muy tarambana, hicimos contrabando en Port Said por el placer de hacerlo, porque no cobrábamos nada. Íbamos a unos fumaderos de opio en uno de los barrios peores. Es decir, toda esa vida que yo quería haber hecho con esos novios que tenía que me salieron rana, y en cambio con Mursi, que es mi gran amigo, que no éramos amantes ni nada, porque pero le gustan las mujeres totalmente, pero éramos intimísimos amigos, sin ningún problema respecto a esto. Y pasamos las mil aventuras, porque lo que nos gustaba era arriesgarnos y así. Tú allí empiezas a trabajar tanto en la radio como en el ministerio, Sí. pero la radio la acabas dejando para tener más tiempo, ¿no? Porque es una cosa que dices, oye, no he venido aquí tampoco para trabajar, sino que quiero hacer Bueno, cosas. sí, es que la radio la acababa dejando porque, claro, es que no tenía tiempo para nada. Además, la radio era no pagaban tan bien, era muy divertido, pero no pagaban tan bien como lo otro, y además era de noche, porque emitíamos para Sudamérica en onda corta, y al final era terrible porque acababa a las 5 de la mañana o algo así. En el Cairo, no sé, hay un ruido que no se puede ni querer todo el día, casi no podía ni dormir, es decir, al final vivía preparándome para el programa de la noche siguiente. Y además, los días que no, y además muchos de los días tenía que ir al ministerio prontísimo, es decir, que hubo un momento que dije, no, se ha acabado. Y entonces me dedicaba solamente al Ministerio de Agricultura. Y la fotografía, Jordi, ¿cómo va evolucionando durante todo ese proceso? Porque tú vas haciendo visitas y ahí también se te van ocurriendo ideas y tú haces, me Yo iba acuerdo que haces una haciendo, transformación de, sí, oye, ya no hago fotografía, sino que ya sé lo que quiero hacer en el futuro. exacto. No, yo iba haciendo, yo hacía fotos en el Cairo de los derviches, de las ceremonias, de unas ceremonias de trance que hay, de fiestas populares, de gente que veía por la calle y tal. Pero me reservaba toda la energía para el momento que saliera un gran proyecto que aún no lo tenía. Y de pronto
me surgió la posibilidad de ir a los oasis Eso. de Egipto. Los oasis eran totalmente desconocidos para los cairotas también, ¿eh? No, hice una exposición que estaba bastante bien de fotos que había hecho en Sudán. Y entonces vino un amigo de Mursi que trabajaba en la Casa de Cultura, en la red de casas de cultura, y era oriundo de los oasis. Él no había estado, su padre, ¿no? Y entonces me propuse, dice, oye, por qué no hacemos por qué no haces una exposición, bueno, un trabajo sobre los oasis de Egipto, luego haremos una exposición en las casas de cultura, te interesaría? Y dije, sí, sí, claro que sí. Y entonces hice un viaje con Mohamed Seif, que de esto he hablado bastante en mi podcast, de Quiero contar historias y así. Y fue fantástico porque fue realmente un viaje iniciático, porque no regresé siendo otro. Y a él también le ocurrió lo mismo. Y a partir de entonces yo vi que ahí había un gran tema, que había un tema fantástico en el que volcar toda mi energía. Y ahí estuve los últimos 3 años así de Egipto, prácticamente estaban los oasis. Yo tenía la suerte de que en el Ministerio de Agricultura, que hacía traducción simultánea francés, inglés a español, pues que me había labrado como un nombrecito y entonces me permitía escoger las fechas. Y de repente decía, mira, es que el mes que viene solo vendré la primera semana y así. Entonces eso fue como un sueño hecho a medida. O sea, yo trabajaba los días que a mí me interesaba trabajar, ya cobraba, cobraba en dólares además, este dinero me iba corriendo al mercado negro, lo cambiaba, se convertía en no sé cuántas libras egipcias y con esto podía vivir divinamente en los oasis. Y es lo que Sí, estuve sí. haciendo durante 3 años. ¿Eh? Y dedicar el tiempo a todo el lado más creativo. Dediqué el tiempo al lado más creativo porque en los oasis descubrí este mundo que vivía como... eh, perdona, descubrí un mundo que vivía aún tenía una ligazón muy fuerte con lo primordial, con el mundo antiguo y que no había cambiado desde siglos, cosa que tampoco es cierta porque todo cambia constantemente, aunque no lo parezca, pero descubrí este modo de vivir tan bonito, ¿no? Y entre los palmerales y las cosas que se contaban, y entonces decidí que aquello era un tema en el que involucrarme y a fondo, y es lo que hice. No, realmente fuiste un privilegiado toda aquella época. Sí, fui un privilegiado, pero me lo curré, ¿eh? Porque eh, quiero decir, hay gente que se piensa, claro, tú estás ahí, pero claro, y yo también, yo qué sé, No, había que estar allí también. sí, que dormía en el suelo, Sí, sí, comía sí. lo que fuera, que decir que no, Sí, sí. sí. En aquella época No también, estaba haciendo un Jordi. crucero por el Nilo arriba y sin Ya, ya, mirarlo ya. arriba y abajo, ¿no? No, pero la gente Ya, se ya, piensa, ya. mira, que él está en Egipto ahí, se piensa, pues, no. No, que la gente que escucha el podcast lea el libro y se dará cuenta de. Por eso al principio también te he Eh, comentado, pues si sentías peligro, si realmente a veces valía la pena, porque hay muchas situaciones que dices, pero madre mía, ¿cómo podía vivir así o cómo podían viajar de no, esta manera? en aquellos momentos yo no sentía ningún peligro. O en los autobuses allí por el Himalaya, ¿no? Era que también escribes de que había unas cuestas, que era que aquello la seguridad, Ah, bueno, sí, 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 sí. que te mirabas con el amigo y Luego, dices, lo claro, madre mía. veías esa especie de caminos de cabra por los que pasaban, de repente se encontraban dos autobuses uno contra otro. Claro, Y a claro. veces había unos letreros enormes poniendo aquí murieron no sé quién. Bueno, pero esto era, Sí, eso no, que a era- todos nos pasa, que cuando miramos atrás a veces decimos, vaya locura, y por suerte no pasó nada. Bueno, En, es que si no, no hubiéramos hecho nada. Aquí no arriesgas claro, porque no ganas nada. O sea, no, si te quedas en tu casa o haciendo lo que tus padres querían que tú hicieras a la sociedad o no sé qué, pues no sales de ahí, ¿no? No, hay que tener estas ganas, estas ganas de romperlo todo y ser quien tú quieres ser. O intentar, o que intentarlo al menos. no sabes quién lo que quieres ser, pero sí que sabes lo que no quieres ser. Y seguir esa voz y ya está, y para adelante. Eso es más importante a veces. En Egipto, Jordi, también empiezas a dar con algo que desarrollas en Viaje a un mundo olvidado, que es toda esa religión animista, ¿no? Sí, Que empiezas también a informarte sobre los rituales, ahí también hay un interés creativo. ¿Cómo es todo ese acercamiento?
Bueno, yo en el sur de Sudán entré en contacto, un Ah, contacto sí, muy lejano con el animismo, ¿no? Con esta espiritualidad africana y me interesó, siempre me había interesado mucho todo eso. Y también los libros que yo tenía de mi padre, del Instituto Gallac, de las razas humanas, que había ceremonias de trance y tal. Y entonces después de, perdón, estuve en la revista Ajo Blanco, y entonces a través de un etnólogo, de un antropólogo de Granada, me surgió la oportunidad de ir a Costa de Marfil para hacer un trabajo sobre los tambores, sobre el lenguaje de los tambores, la llamada drumología. Cuando fui ahí me vi que lo de estos tambores no me interesaba tanto, porque yo no soy un etnomusicólogo ni nada, pero en cambio entré en contacto con unas sacerdotisas que estaban en estado de trance. Y entonces eso poco a poco fue muy difícil porque es un mundo muy secreto en el que te tienes que ir metiendo, tiene que haber una empatía mutua. Conseguí irme metiendo en ese mundo y de ahí, bueno, salió un libro, dos libros salieron y dos películas, es decir, un mundo que me te cautivó, fascinó. ¿no? Me fascinó, o sea, la creencia en estos espíritus del bosque, del agua, que rigen, que pueden ayudar a los humanos o no, o los pueden perjudicar según si se les contenta. Es decir, era un mundo muy primario, pero tampoco tan distinto al nuestro en otras épocas. Existían las sibilas, la adivinación. Es decir, era algo fascinante, tan fascinante que volví una y otra vez, ¿no? Antes de terminar con lo que sucede en Egipto, y que acaba con el impulso nómada, has comentado algo que se me había olvidado, que es toda la parte del Sudán, que primero estás en la parte de Sudán y después bajas a Sudán del Sur. Ese es un viaje también increíble, ¿no? Porque también allí intentas encontrar a una figura importante que era la de tu primo, Sí, Sintu, ¿no? Sintu. Jacinto, sí, Jacinto. Jacinto, Sí. Jacinto, ¿cómo es todo ese viaje? ¿También coges allí la malaria de forma grave? ¿Qué experiencia tienes en Sudán? Bueno, a mí, yo fui a Sudán porque estaba en una de estas temporadas de hijo pródigo, que pasaba en Barcelona y así. Pues de repente, a través de un amigo mío, eh, se me ofreció la posibilidad. Me dijo, tú que has estado que te gustan tanto los países árabes y que hablas varios idiomas y no sé cuántos, dice, mira, es que tenemos unos árabes ricos por unos negocios y tal, y necesitamos a alguien que los pase por la ciudad. Y porque no pagamos bien, además te darán unas propinas buenísimas. Y dije, pues vale, venga, sí. Y entonces uno de ellos era Hassan, Hassan, un sudanés, y luego un general Quibeira, que habían venido aquí para hacer unas monedas, bueno, una cosa que ahora sería demasiado largo. Total, que yo los pasé por aquí, por allá, y los acompañaba al Corte Inglés a comprar cosas para sus mujeres. Por las noches íbamos a un sitio que se llamaba La Scala, que era tipo Las Vegas, que era como bastante horroroso, muy kitsch y tal. Bueno, entonces uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué no, que era sudanés, dice, ¿por qué no vienes a Sudán? Porque no vienes a Sudán, te encantará a ti que te gusta todo esto, tienes que venir y tal. Y entonces en uno de esos enfados o no sé qué pasó, me dije, pues me voy al Sudán. Entonces lo llamé, no, porque en aquella época no había móviles en nada, no sé qué hice, le escribí y tal. Y entonces me dijo, ves a Ginebra, porque era muy difícil ir en aquella época. Ves a Ginebra, en la embajada que conozca no sé quién, te darán el visa, vamos, me planté en el Sudán. Y fue fantástico, fue toda una experiencia que está escrita en el Impulso Nómada y así. Y yo aprovechaba, pero entonces fui al sur de Sudán, que ahora se han independizado, ¿no? Que Mm. era una zona ya mucho más africana. Los ingleses prometieron que les darían independencia, luego no se la dieron. Bueno, es un sitio muy difícil de llegar. Solo había algún vuelo, o si no era con unas barcazas que tardabas 15 días o más bajando el Nilo, subiendo el Nilo, porque era hacia el sur y el Nilo va hacia el norte, ¿no? Y entonces allá yo tenía un primo que era Jacinto Esteva, que era un director de cine maldito,
había trabajado bastante. Primero trabajó con Goytisolo, hacían películas así muy sociales, así, luego ya empezó a hacer las suyas, que eran un poco tipo la respuesta barcelonesa Antonioni, eran un poco difíciles. Bueno, hizo Lejos de los árboles, que era muy interesante sobre las ceremonias, sobre fiestas en España, esta España rara, oculta, ¿no? Y este hombre había tenido una concesión de caza en la República Centroafricana y de la que acabó muy mal, y acabó muy mal con Bokassa, incluso lo encerraron en una jaula, bueno, yo qué sé. Y entonces montó estaba estaba por el sur de Sudán. Y lo que yo me enteré años más tarde es que de hecho intentaba traficar con diamantes desde que se los llevaban de la República Centroafricana al sur de Sudán y tal. Pasa que luego fue traicionado y no sé qué. Bueno, yo intenté contactar con él, yo no sabía todas estas historias. Lo conseguí una vez por radio. Y entonces y ya de regreso a Jartum, de repente un día iba andando y me lo encuentro por la calle con dos cazadores y yo acababa de salir de una malaria muy fuerte que cogí, o sea, estaba como demacrado, iba vestido así un poco hipioso y se dieron a pensar que era como un colgado, como un junkie o algo, porque con aquella cara tan así, y me dieron como uno de sus compañeros me dio como un manotazo, me apartó, fuera, solo servís para pedir dinero, no sé qué, dijo en italiano, me dijo. Y entonces yo vi, y era Jacinto, al que yo había estado buscando durante semanas. Pero de repente vi, no en contra de él personalmente, sino vi que su África y la mía no tenían nada que ver. Él era un cazador, yo odio la caza, soy animalista, no como carne. Él tenía una concepción de África totalmente opuesta a la mía, y entonces vi que realmente no había nada en común, aparte de los lazos de sangre y quizás una cierta simpatía porque él era un rebelde y tal. Pero visto con aquel ambiente tuve como un rechazo y no lo saludé. No le dije, oye, Jacinto, que yo soy X. Y después, al cabo de 2 o 3 años o no sé qué, pues me enteré que se había muerto. Y bueno, tuvo una vida muy difícil porque su hijo, él no superó nunca el trauma de su hijo que se suicidó, su hijo a los 19 años. Y eso para él fue un trauma porque seguramente se dio cuenta de que quizá no había sido el padre que necesita un niño. Bueno, no sé, fue todo fatal, pero yo a él no lo vi nunca más. Pero para mí, a pesar de que no me gustara estas actividades que hacía, desde niño para mí él era un rebelde, era como un ejemplo, porque era uno que había roto con el entorno en el que había crecido, ¿no? Y era como un outsider en cierto modo y como peligroso y tal, ¿no? Y entonces esto para mí era atrayente. Antes de acabar, Jordi, vas a estrenar una película, ¿no? Sobre el libro, sobre el impulso nómada. Sí, he estado rodando una película estos 3 últimos años de una manera muy artesanal, si quieres, porque de repente yo un día me había pasado por la cabeza rodar una película que era basada en uno de los primeros capítulos, es decir, el verano de un niño, que soy yo, este verano en el que él deja de creer en la religión, por ejemplo, y se extasía con los animales y en el bosque, y tiene como unas visiones. Y entonces he hecho una película sobre esto, pero de una manera muy poética, no se habla explícitamente de ello, si quieres. Y entonces estaba muy contento y la tenía en mente, pero me faltaba un actor, no, me falta. Y había pensado en algún sobrino, pero no. Y de repente vi el hijo de un amigo y yo dije, ostras, es este niño, porque era un niño podía ser muy de aquella época, si quieres, con unos ojos grandes y así un poco tipo Pablito Calvo, ¿sabes? Aquel actor de los años 50 español, con un poco de flequillo. Y yo dije, es este, yo con este niño sí que me atrevo. Y se lo dije al padre, dije, oye, ¿tú crees que tu hijo o a ti os haría? Sí, sí, le encantará porque es muy sociable y que no sé bien. Y vamos, cuando vi que había encontrado el niño, pues empecé a hacer, hice la película, que he estado 2 o 3 años, porque la he hecho de manera muy lenta, muy artesanal. Ahora había dinero, ahora no. Y es en blanco y negro. Y estoy realmente muy satisfecho. En estos momentos yo creo que es lo mejor que he hecho en todos los campos, ¿no?
y estoy muy contento. Y dentro de poco pueden anunciar cosas que ahora no puedo decir porque el productor no me deja, ¿no? Vale, o sea, no se puede decir ni dónde ni cuándo se podrá ver, ¿no? No, no se puede Vale, decir. Mira que me muero de ganas, ¿eh? Pero es que si eh, lo digo me asesinan. No puedo. vale. Pues nada, Jordi, otra vez ha sido un placer hablar contigo. Seguiría hablando, pero ya te molestaré dentro de otro tiempo. Cuando veas la película, Cuando vea la película, entonces charlamos. Aparte, me gustaría hablar contigo, ya no en el podcast, de todo el tema de fotografía, que ya te dije que también sí. conocía a Héctor Lara, que me dijo que es un Así, buen hombre, amigo claro. tuyo. Sí, 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 sí. Estuve con él hace unas semanas y me dijo: "Jordi, Ah, para mí es una inspiración". De hecho, cuando estaba ahí, fui con tu libro y dijo: "Mira, yo soy esto también, yo soy esto, lo del impulso nómada". muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nada, Jordi, un placer tenerte por aquí, por Humanistas. Espero que la gente pueda disfrutar de la charla y te deseo Genial. mucha suerte para el viaje que tienes y para el Sí. estreno de la película. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer y con Mira, ganas ya de oír el podcast. un abrazo. Un abrazo. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.